Inicio grabación. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a abordar el tema número 3. Sería el último tema que vamos a abordar y me parece un tema muy interesante porque nos va a dar las herramientas que pueden ser muy útiles en nuestra vida si nosotros las llevamos a la práctica y nos va a ayudar. ¿Para qué? Para resolver todo tipo de conflictos y controversias. Siempre al abordar una problemática es importante entender de dónde se origina, saber cuáles son las causas, las razones que dan origen a este tipo de circunstancia, ¿no? Y las consecuencias, ¿no? Que muchas veces son consecuencias que producen efectos de violencia emocional, violencia física, y otros alcances, ¿no? Que posteriormente vamos a ir viendo en nuestras diapositivas y también vamos a procurar también ilustrarlo con algunos videos que nos sirvan de apoyo. Pero antes vamos a hacer una breve lectura de lo que nos aporta nuestro libro de texto. Cuando se presenta un problema, una diferencia de ideas o un conflicto de intereses entre dos o más personas o grupos en común, que se recurra al diálogo para subsanar las diferencias y encontrar acuerdos que sean satisfactorios para todas las partes. Sin embargo, muchas de las veces el diálogo no alcanza para que se llegue a un acuerdo. Es entonces cuando las partes inconformes recurren a otros métodos para intentar satisfacer sus demandas. Estas acciones alternativas al diálogo muchas de las veces suelen ser actos violentos o transgresores, por lo que se suele culminar las mejores de las veces en agresiones físicas o verbales. Algunos ejemplos de ello son las marchas no pacíficas, el cierre de vialidades importantes, manifestaciones frente a recintos gubernamentales, plazas o instituciones privadas, etc. Este último tema ya aborda lo que es un conflicto y un problema a nivel de un alcance social, ¿no? Que va a repercutir a una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces vamos a procurar también tratar de cerrar ya lo que es el tema, cuando lo abordemos, vamos a tratar de cerrarlo con ejemplos, ¿no? Ejemplos de este tipo de fenómenos que se dan, que perjudican a un amplio sector. Una forma de ver este conflicto es a través de la violencia social localizada, que es aquella en la que un grupo de personas actúan de forma violenta ante situaciones que no favorecen y ponen en peligro la convivencia pacífica. Eso es lo que nos aporta el autor Rodríguez en su libro publicado en el año 2012. Desde esta perspectiva, la violencia social se fundamenta en la necesidad de protección y en el mantenimiento de la paz, por lo que podemos hablar también de lo que es la participación comunitaria. En este tipo de participación tiene su base en la ampliación de la participación ciudadana. Por un lado, la deficiencia del sistema gubernamental para solucionar las problemáticas que aquejan, y por el otro, o bien por la carencia de políticas públicas que beneficien a grupos históricamente marginados y altamente expuestos, como lo son en la actualidad las mujeres ante la violencia de género, los niños frente al abuso o las incidencias de la comunidad LGTBTIQ por la carente aplicación de sus derechos.
No obstante, como lo refiere Hilde Kensar en su libro en el año 2010, la violencia en sus distintos tipos es uno de los mayores males que aflige actualmente a la humanidad. Aún así, debemos de tener en cuenta las formas, cómo los individuos coordinan necesidades y emociones con conceptos de bienestar y justicia, y los modos en los que experiencias de violencia se relacionan con las representaciones del otro e influye en el establecimiento de vínculos interpersonales y la resolución de conflictos. Esto implica, además, tener en cuenta el contexto social en el que se desarrollan las manifestaciones de violencia. En esta medida, se explicarán sus fundamentos, finalidades y función dentro de la sociedad. La violencia en sí misma suele repercutir en el comportamiento y el desarrollo de los individuos. Sin embargo, empleada desde la perspectiva del colectivo para dar solución a cierto tipo de conflictos, puede ser efectiva siempre y cuando su finalidad sea la persecución de un acto justo. Eso nos dice Benjamín y Zorita en su libro que publicaron en el 2010. Hacer una reflexión sobre la violencia implica pensar el problema de la crisis de autoridad, debido a que ambos se encuentran unidos por un elemento común, la acción colectiva que señala que los límites sociales se han roto y que es necesario restituir la autoridad o sus fundamentos, o bien ambos al mismo tiempo. Esto nos lo dice Rodríguez en su libro publicado en el 2002. Con el fin de perseguir que sea efectivo el Estado de Derecho, que sea justo y que se posibilite una solución satisfactoria, en especial para los más afectados. Esto es lo que nos aporta nuestro libro de texto. A continuación les voy a compartir un material, diapositivas, ilustrando algunos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta, que debemos de tener presentes, pues para tomar cartas en el asunto y de alguna manera aprender a solucionar o a dirimir un conflicto. Empecemos abordando qué es la resolución de los conflictos. Esto es, se hace referencia a el manejo adecuado de las emociones, basado en mecanismos formales e informales que las partes van a utilizar para resolver sus diferencias. ¿Cuáles son los mecanismos formales? Tenemos la normatividad establecida, tenemos la conducta, que debe de ser de forma regular, tenemos también comités de evaluación y de seguimiento. Esto es, instituciones encargadas de mediar para efecto de que se resuelva un conflicto antes de que detone y su cauce vaya a unas circunstancias más ávidas, más fuertes, como puede ser un litigio, ¿verdad? Por alguna causa, algún hecho. Los mecanismos informales tenemos también, sin que intervenga la autoridad, diálogos conciliatorios, negociaciones y todo tipo de comunicación que nosotros de manera independiente a la autoridad, antes de que intervenga esta, podemos utilizar
podemos utilizar para resolver algún problema. Vamos a ver a continuación el siguiente video y después vamos a realizar un comentario. Esperamos que este se... Permítanme tantito. Ay, que este corra. Tenemos por aquí comentario. Galilea Vélez, atendemos lo que me estás comentando ahorita que terminemos esta parte de explicación y con todo gusto verificamos tu estatus de entregas, ¿sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. No corre el video, permítanme ver. Este es un video, pero se está tardando en cargarlo. Por eso prefiero... Permítanme. Aquí sale, compañero. No me lo está reconociendo. Esperamos un momentito para que reconozca el video. Está reconociendo el enlace. No lo está reconociendo. Vamos a dejarlo de complemento para el día de mañana y vámonos con lo que son los elementos de qué es un conflicto. Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o en desacuerdo. ¿Por qué razón? Pues porque sus posiciones, sus intereses, sus necesidades, los valores, los deseos son incompatibles. No son percibidos como compatibles. En donde se juega un papel muy importante con las emociones y los sentimientos. ¿Qué otro elemento importante hay? Hay una relación entre las partes, la cual puede salir fortalecida o deteriorada. Todo depende del tipo de diálogo que se lleve a cabo con esta persona, ¿no? Y que efectivamente se llegue a resolver un conflicto. Entonces, elementos importantes de un conflicto, analizar la situación, el desacuerdo entre las partes, lo que busca cada una de las partes, la posición que toman en acorde a sus intereses, a sus necesidades o a lo que requieren. El control de emociones, el elemento bien importante, ¿verdad? Porque muchas veces la plática se va a cauces muy álgidos y empiezan otro tipo de acciones violentas, y eso es falta de manejo de control de emociones, ¿no? Siempre debemos de mesurar, de controlar lo que es la emoción que sentimos independientemente de cuál sea nuestra meta, ¿verdad? Y como punto final, que a base de este diálogo o de este intercambio de ideas, surja un arreglo o se deteriore por completo el vínculo, la circunstancia que los unió, ¿verdad? Para tratar de resolver una determinada situación. Muchas veces iniciamos una situación con pequeños conflictos y cuando no logramos darles un cauce adecuado, una solución, no solo una solución, sino una solución que ambas partes estén conformes. Esto suele traer
o detonar problemas más grandes, ¿no? Entonces tenemos que pequeños conflictos generan problemas en gran escala. Aquí tenemos otro ejemplo. A ver si este sí lo podemos correr. Si no, mañana reviso los videos. No se puede correr. No, no se puede. Entonces, vámonos al siguiente. Mañana dejamos los videos porque si no nos va a llevar tiempo. Entonces, tenemos que el problema va a resolver de manera general para que ya no se detonen más, más diferencias. Y el conflicto va a resolver pequeños detalles a lo mejor de alguna situación que se pueda dar, ¿no? Dentro de algo importante va a resolver pequeñas diferencias y se va a poder avanzar para no generar problemas grandes. Diferencias entre problema y conflicto. Aquí las tenemos señaladas. Tenemos 2, 4, 5. Y tenemos igual 5 diferencias del problema y 5 del conflicto. En el conflicto es un desacuerdo entre partes. Es un enfrentamiento por algún motivo, una contraposición de intereses sociales, económicos o puntos de vista. Una discusión entre dos o más personas que no llegan a un acuerdo. Y los acuerdos deben de ser consensuados entre dos o más grupos, ¿no? Deben de estar las partes conformes. Y en el problema viene el elemento de que hay una molestia o una queja por el tipo de circunstancia, ¿no? Que atañe efectivamente a los hechos que ya han sido demostrados, que ya se encontraron, y son más delicados los asuntos para generar la correspondiente solución, ¿no? Una situación en la que se observan dificultades, que hay incomprensión y que se produce a base de intereses, asuntos de mayor rango, ¿no? Aquí tenemos algunas aportaciones de lo que es un conflicto. Esta es la perspectiva tradicional racionalista. Nos dice que el conflicto es entendido como algo negativo, resultado de un organigrama confuso, de una comunicación deficiente o de la incapacidad de los protagonistas dentro del conflicto. Este viene siendo el sinónimo de violencia, disfunción o patología y en consecuencia se debe de evitar algo o en su defecto corregir alguna circunstancia. El conflicto es considerado como un elemento que acaba por perjudicar de manera grave el normal funcionamiento de una organización. Se busca una sociedad, empresas, escuelas sin conflictos. Eso es lo que nos genera el concepto tradicional racionalista, ¿no? Que a todo conflicto debemos de generarle una salida, ¿no? Un cauce. Perspectiva tradicional de racionalista. Defiende la labor instrumental de la enseñanza y entrenamiento con calidad igual a eficiencia. Desde una perspectiva educativa, la labor docente se centra en marcar estrategias de control para evitar o prevenir al máximo situaciones conflictivas. Perspectiva interpretativa. El conflicto es considerado como algo natural de los grupos y organizaciones. Las causas de los conflictos se atribuyen a problemas de percepción individual o a una deficiente comunicación interpersonal. Los conflictos, en la perspectiva interpretativa,
son manifestaciones de la falta de entendimiento entre las personas en cuanto al sentido de los actos propios o de los de otros, equívocos que pueden superarse haciendo que los protagonistas se den cuenta de los errores que contienen sus ideas o creencias. Esta concepción ignora las condiciones sociales a los que los propios sujetos y a sus percepciones afecta. Perspectiva sociocrítica y socioafectiva. No solo se acepta el conflicto como algo inherente al centro o a la empresa, sino que se alienta y se considera que contribuye a evitar la apatía de la organización y por tanto constituye un elemento necesario para el progreso organizativo y para el adecuado desarrollo de sus miembros. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cuando, por ejemplo, empresas empiezan a discutir sobre cómo darle solución a una problemática o cómo enfrentar a alguna cuestión, el intercambio de ideas va a enriquecer la solución a la que puedan llegar y también va a determinar si existe una mejoría incluso en la empresa o en la cuestión que se está tratando para enfrentar alguna problemática determinada dentro de sus labores de trabajo. Se da un papel esencial a la calidad de las relaciones entre los diferentes miembros que componen la empresa y el centro educativo. Si llegamos a buenos acuerdos, puede inclusive haber intercambio de ideas, complemento de ideas, y puede reforzar inclusive el trato entre las partes que están armando, ¿verdad? Que están dialogando y están atendiendo alguna cuestión. Perspectiva crítica socioafectiva. Se favorece el afrontamiento de determinados conflictos desde la perspectiva democrática y no violenta, lo que podemos denominar la utilización didáctica de conflictos que suponga el cuestionamiento del propio funcionamiento de la institución escolar. En el centro escolar, al igual que en las empresas, son un espacio donde se conjugan un conglomerado de emociones y sentimientos que siempre se han de tomar en consideración a la hora de proceder ante un conflicto. Siempre debe de verse la mejor solución, la mejor vía para ayudar a todos y para sacar adelante cualquier situación. Esto pues no solo depende de las personas que generan la solución, sino de la cooperación de las personas a las que se les está ayudando. ¿Por qué vemos el conflicto como algo negativo? Aquí algunos elementos importantes. Lo relacionamos con la forma en la que habitualmente hemos visto que suelen enfrentar o resolver. Enfrentar un conflicto significa quemar mucha energía y mucho tiempo. La mayoría de sentimientos que no hemos sido educados para enfrentar los conflictos de una manera positiva y que por tanto nos faltan herramientas y recursos. Se relaciona el concepto de conflicto con el de violencia. Tenemos una gran resistencia al cambio y realmente sí cargamos muchas veces, cuesta mucho trabajo cambiar ciertas situaciones, ¿verdad? Es un cambio que se tiene que ir dando y que tenemos que ir nosotros colaborando para quitarnos de todas esas cuestiones. ¿Cómo podemos transformar la visión de algún hecho, de algún conflicto de manera positiva? El conflicto es inherente y necesario para las relaciones humanas y es algo inevitable, pero hay que saberle dar causa y hay que sobrellevarlo. El conflicto como expresión de necesidades también es importante. El conflicto como oportunidad de desarrollo personal y de mejora para la convivencia. Consideración de la diversidad y la diferencia como un valor. El conflicto como la principal palanca de transformación social.
Y en definitiva, el problema no es la presencia de conflictos, sino lo que hacemos cuando aparecen y la respuesta de cómo los vamos a afrontar. Aquí otras aportaciones de otro video que no lo está jalando y que las vamos a ver el día de mañana. Bueno, yo creo que el día de mañana vamos a comenzar con los videos que el día de hoy no pudimos ver, ¿verdad? Que sean de complemento a los contenidos. Y ya cerrando la clase del día de hoy, en cuanto a contenidos, quiero que visualicen este triángulo. Tiene elementos que ustedes deben de tener presentes y muy importantes cuando enfrenten un problema. Las personas que intervienen. Depende mucho de ellas y del cauce hacia donde lleven una conversación, una solución para que nosotros podamos sacar adelante una problemática, ¿verdad? Que podamos sacar adelante un conflicto. Necesitamos siempre detenernos un poquito y analizar cuál fue el proceso que generó ese conflicto y buscar la solución. ¿La solución a qué? A ese problema. Entonces, son 3 elementos muy importantes que versan para que el conflicto sea más grande, se detone en un gran problema o que se pueda diluir, que podamos resolverlo, ¿no? De alguna manera, sacar las cosas de manera positiva. Entonces, por eso, señalando los elementos dentro del triángulo, y siendo el elemento primordial el manejo de la persona, el manejo que vaya a llevar dentro del conflicto. Bueno, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy y vamos a tomar la evidencia fotográfica. Serán tan amables de abrir sus cámaras, por favor. Carlos, nos faltas, por favor, si fueras tan amable. Gracias. Gracias, jóvenes. Ya pueden cerrar sus cámaras si así lo desean. Y antes de terminar la clase, como lo prometí, Galilea, me dices que faltó que se te tomara en cuenta Constrúyete o Cartilla, ¿qué me decías? Cartilla Moral. Galilea. ¿Es Vélez? No, sí. Catherine, estoy revisando en mi registro. Aquí está. No, Galilea, tanto Cartilla como Constrúyete conmigo la tienes registrada debidamente. Ok, sí, es que como vi en la tabla que subieron y salía que, hasta le pregunté al tutor y me dijo que era lo que me faltaba. Pues yo le digo. Pues yo tengo generada aquí tu reporte de Cartilla y Constrúyete. De hecho, la cartilla la entregaste no sé con quién, con qué docente, pero nos pasó. Con el de química. Fíjate. Entonces, nos pasó el dato de que ya la habías entregado
y yo ya te la consideré por lo mismo, aunque no me la hayas hecho llegar a mí. Entonces, sí, conmigo sí la tienes considerada. Lo que sí voy a hacer, porque en mi registro sí está. En mi registro sí está. Tú eres la última. Mira, ahí está. ¿Ya viste? Eres el final. Entonces, Ah, sí. está considerada ambas. A lo mejor, no sé, alguna cuestión, voy a revisar el link y no te preocupes, aquí ya le puse una pequeña notita para revisar que sí esté considerada tu cartilla. Y si no está ya para el reporte el siguiente reporte ya va a salir, porque la voy a anotar yo en el registro del link que Sí, nos manda dirección, ¿sí? sí. Bueno, gracias. De todos modos, cualquier aclaración, jóvenes, con toda confianza pueden preguntar y revisamos si lo que no se haya registrado aún, lo podemos todavía agregar. Antes de que salgan, bueno, Galilea, si gusta, ya puedes salir. ¿Cómo vas con tu con tu multidisciplinario, tu historieta? Bien, ¿Bien? sí, sí. ¿Como para cuándo ya la tendrás? ¿Ya la tendrás para este lunes? Eh, sí, el lunes o martes. Ok, bueno, muy bien. Porque ya nada más sería lo que te falta, Galilea. Bueno, Ok, te la hasta encargo luego. entonces. Gracias, hasta luego. Carlos Reyes, Amador, ¿verdad? Carlos, necesito que me entregues, por favor, Carlos. Constrúyete y cartilla, no las tengo. Necesito construyete y cartilla. ¿Tienes el material? ¿Tienes todo? ¿Algo más en lo que se te puede apoyar? No, tengo todo, se los envié. Perfecto. Ya me lo enviaste. ¿Lo subiste en Drive o lo enviaste a WhatsApp? ¿O a través de qué maestro lo enviaste? Se lo envié al maestro de química. Al maestro de química. Ok, pues voy a hacer una anotación aquí para que también nos los pueda proporcionar a los que nos faltan. Gracias. Y tus resúmenes de ética, ¿cómo vas con ellos? Son 3. Y aún no los acabo. Me faltan 2. Ok. Bueno, entonces te encargo los resúmenes, por favor, para que salgan ya esta semana. Sí, yo creo que me falta. Bueno, ya si gustas, ya te puedes retirar de la sala. Kevin, número de lista Pérez. Kevin, también no tengo Constrúyete y cartilla, Kevin. Creo que me la enviaste, ¿verdad? ¿O no? Kevin. No. Sí, por favor, ya lo subí. ¿Ya la subí? Entonces voy a revisar en el Drive. Pero ya subiste las 2, ¿verdad? ¿Cómo vas con tu producto integrador? Todavía no empiezo. Bueno, te lo encargo, por favor. Ojalá y lo empieces a trabajar a más tardar este fin de semana. Está muy sencillo. Es una historieta. Y tus 3 resúmenes que me estuvieras entregando, no sé, a más tardar el viernes. Es un resumen por tema de la guía. ¿La Sí, tienes la guía? Si te hace sí, falta lo que sea de material, me avisas y yo te lo mando. ¿Sí? Bueno, sí, es profe. una cuartilla, una hoja por tema. ¿Sí? Bueno, así quedamos entonces, Kevin, si gustas ya puedes dejar la sala. Y por último, Vanessa. Hola, Hola, estoy buscándote. ¿Qué número de lista tienes? soy el número 4, profe. Ay, estaba muy abajo. Perfecto. Vanessa,
Me falta nada más tu resumen de la semana, pues de esta semana. O sea, el resumen de este tema. Sí, profe, al rato lo hacemos. Precisamente del que estamos abordando. Perfecto. Me avisas, profe, ¿no? al rato Cuando lo hacemos. cuando ya me lo envíes. Y ojalá y también puedas trabajar a más tardar este fin de semana tu historieta. Está muy sencilla. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, cuando ya la tenga, ¿le puedo mandar para ver si estoy bien? Sí, ¿La historieta? adelante. Sí. Ah, ok. Bueno, pues ya, si no hay más dudas, cerramos la sesión. Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego.